encontramos ahora con una cantidad muy grande de trabajo. Tenemos 3 salas, una para 100 asistentes y 2 de 140. Y cuando armamos el programa y damos los espacios para las presentaciones, logramos tener 81 espacios. 81 es muy poco y necesitamos realmente que hayan más presentaciones. Entonces hemos abierto para esta versión, y es la primera vez que se hace, una sesión de pósters. Todo un reto, por varias razones. Primero, no estamos acostumbrados en el sector a hacer pósters. En el sector, los geólogos sí hacen pósters sistemáticamente en sus congresos, los ingenieros de minas no. Entonces, hay que aprender un poco a hacerlo. Ahora, tenemos otro reto, queremos hacerlo bien. Entonces, lo tradicional es hacer paneles con impresos ahí, los planos, los diagramas, lo que quieran usar. Esta vez estamos buscando todos los medios para poder hacerlo de manera digital, tener entonces pósters digitales, donde la explicación realmente adquiere ya otro nivel. Y en los pósters podemos tener tranquilamente por lo menos otras 80 o 90 personas. Entonces, lo que hemos hecho es escoger 170 de los trabajos que fueron presentados. Ustedes son parte del grupo seleccionado. De estos 170, tenemos que dividir, 81 van a ir a las presentaciones orales y el resto va a ir a los pósters. La selección de los 81 va a estar basada en varios criterios. Obviamente la calidad del trabajo es lo más importante, y el trabajo completo, esta vez, después de haber visto los resúmenes. Ahora, con el trabajo completo tenemos una posibilidad de evaluar los trabajos de manera más completa y ser más objetivos. Entonces, y tenemos todo un ejército de revisores, de profesionales de muy alta calidad. Ustedes que han recibido las comunicaciones han podido ver incluso los nombres. Probablemente vamos a necesitar más revisores para esta segunda etapa, porque tenemos que revisar 170 trabajos completos, y eso ya es una tarea bien grande. Pero bueno, ¿cómo vamos a seleccionar? ¿Quiénes van al oral y quiénes van al póster? La calidad es el primer criterio. El segundo criterio va a ser un balance de temas, ¿no? Hemos encontrado que algunas especialidades hay muchísimo más que en otras. Entonces tenemos que encontrar un balance, lo cual nos pone en la necesidad de muchos trabajos buenos ponerlos en los pósters. Entonces, ese es otro motivo por el cual queremos que los pósters sean lo mejor posible. Es un experimento, pero yo creo que aquellos que van a estar en el póster lo van a disfrutar, porque van a estar allí mostrando su trabajo a los colegas. Creo que va a ir mucha gente, sobre todo si lo logramos hacer digitales, va a ir mucha gente a los pósters, y vamos a armar un grupo cada mediodía, son 3 horas, donde va a poder presentar su trabajo a todos los que lleguen a visitarlos. De manera que, bueno, estar escogido para un póster no es un desmérito, para nada. Y eso quiero que lo sepan y lo aprecien. Luego, se trataba de tratar de nivelar un poco. Sin duda, hay un rango de experiencia entre los profesionales que han presentado trabajos, y todos tienen su propio estilo, pero necesitamos en parte uniformizar, pero también en parte tratar de lograr un nivel de calidad promedio alto, y esa es la razón por la cual nosotros estamos organizando estos talleres. Este es el primer taller. Esta es la tercera versión de este primer taller y es la última que tenemos. Hicimos tres talleres. Pero después vamos a hacer un taller para los que van a hacer presentaciones orales,
donde vamos a poder darles una guía para cómo deben hacer sus slides, la mejor manera, y cómo deben ser presentados. Hacer la presentación no es un tema fácil, no todos tenemos la misma habilidad para hacer las presentaciones, pero si nosotros nos atenemos a ciertos principios, ciertos conceptos, ciertas formas adecuadas de hacerlo, realmente el nivel mejora. Entonces, vamos a tener seguramente también 3 talleres donde los escogidos para las presentaciones orales van a poder ir. Y para los pósters vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a tener también un taller que va a enseñar y a tratar de uniformizar la forma de manejar un póster. Es una manera nueva de armar este evento que nos está, espero, dando resultados, por lo menos hasta ahora, viendo las calidades de los trabajos presentados y el avance que tenemos. Estamos contentos, ¿no? Espero que al final tengamos un balance positivo. Y este balance positivo tiene que ser lo que ya he dicho: un mejor nivel de calidad de los trabajos y mayor cantidad de asistentes a las conferencias. Si lo logramos, esperamos que toda esta metodología, que sin duda implica un esfuerzo grande de trabajo para el comité organizador, sea por lo menos el estándar que se mantenga para las próximas versiones y podamos tener eventos de gran calidad. Este evento es el evento más importante de Perumín y eso hay que mantenerlo en mente, y entonces por eso cualquier esfuerzo vale la pena. Y si nosotros acá en el comité nos estamos esforzando, yo estoy seguro que ustedes se están esforzando mucho más, porque lo que van a presentar además no solo es un trabajo basado en bibliografía, es la experiencia profesional propia, es las nuevas tecnologías, las nuevas formas de manejar los procesos mineros, y por lo que hemos podido ir viendo hay cosas sumamente interesantes. Va a ser un programa rico en temática y en calidad de los trabajos, y ese es el objetivo de todo esto. Para este taller contamos con el apoyo de la Escuela de Negocios de Gerens, la Escuela de Posgrado de Gerens. La señora Flora Miyagi, que ya ha dictado los 2 anteriores, es la encargada, y a quien los voy a dejar con ustedes, después de agradecerles mucho nuevamente por su presencia. Muy amables. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller en el que queremos brindarles algunas pautas de cómo redactar el trabajo. Pero yo imagino que muchos ya lo tienen bastante avanzado. Tenemos por ahí el micrófono para que los participantes puedan. Entonces yo quería escuchar las declaraciones de cada uno de ustedes, pero tal vez empezar por el tema de las categorías. ¿Estará el señor Ardito? Allá, por favor, señor Ardito. Sí, el señor Ardito pertenece a la categoría Economía Minera, ¿no? Sí. Sí, economía minera. Sí, ¿cuál es el tema y en qué porcentaje de avance está? Bueno, ya prácticamente lo tengo en 100% de avance. Habría que actualizar quizás alguna información. Ya, y bueno, el tema es referido a la desinformación acerca de proyectos mineros y el problema que se tiene que enfrentar para desarrollar estos proyectos. Ok, muy bien, gracias. Dentro del Perumín, como bien indicaba el doctor, hay una serie de actividades, de encuentros, ¿no? Y estamos dentro de tecnología e innovación. Y dentro de tecnología e innovación he identificado, al menos para la reunión de hoy, 7 áreas. Así que quería conversar, más o menos escuchando por temas afines. En cuanto a geología aplicada, ¿estará el señor Vargas? ¿Sí? ¿Puede explicarnos el título y cuánto ha avanzado? Buenas noches con todos. El título se llama Evaluación Geotécnica de Voladura de la mina Toquepala. Actualmente tengo un avance del 90%, ciertos detalles que tengo que ajustar y datos recientes, ¿no? Okay. Eso esencialmente. Muy bien, gracias. Luego en gestión ambiental tenemos 4 o 5 trabajos. El señor Araoz, ingeniero Araoz. Sí, por favor.
Buenas noches. Que le hable Jimmy Gabriel, vengo de representación de Hugo Arauz. ¿El tema y cuánto ha avanzado? El tema es la optimización de gestión de recursos hídricos de la unidad minera Orcopampa. Estamos en un avance entre 60 a 70%. Ya, ok, muy bien. El ingeniero Alejandro Delgado. ¿Le puedes pasar el micrófono? Buenas noches. El tema que estoy elaborando... Disculpen, voy a... El trabajo técnico se llama Identificación de áreas de influencia ambiental y diseño de la red de monitoreo a través del modelamiento de impactos a la calidad de aire. Porcentaje de avance está en un 90%. 90, ok, muy bien. A ver, sigue el ingeniero Gerardo Morón. Gerardo Morón. Buenas noches, mi nombre es Pablo Hurto, vengo en representación de Gerardo Morón, del compañía minera Marsa. El proyecto que hemos desarrollado es gestión de la huella de carbono, la unidad económica Retamas, enfocado en la reducción de la huella de carbono y la propagación de bosques para incrementar la fijación de carbono. Okay. Está a un 100% de avance, algunos temas de actualización de datos complementarios. Ok, muy bien. El ingeniero Jorge Soto. Está. Bueno, esos son los temas en gestión ambiental. Luego está gestión social y el señor José Luis Ábalos. Acá adelante, por favor. Buenas tardes. Nosotros estamos presentando una matriz de desempeño y optimización de resultados para las empresas contratistas. Ya estamos prácticamente en un 90% de avance. Estamos actualizando algunos datos a la fecha. Yeah, ok, muy bien. ¿Y el señor Manuel Sierra? Ahí está. Esos son los temas sociales. Bueno, discúlpenme, junto con el doctor Manuel Sierra estamos a un 70% de avance de este proyecto. Estábamos esperando un poco participar de este taller, perfecto, para que nos dé unos tópicos. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, en investigación y tecnología minera está el ingeniero Enrique Ames. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el tema que estoy haciendo es acerca del tratamiento de efluentes derivados de relaves mineros, tratamiento de aguas específicamente, y bueno, tengo un avance del 80%, en borrador, digamos, tengo el 100%, pero un 80% pasado limpio, ¿no? Ya. Ok, muy bien. Estábamos en, ¿dónde me quedé? A ver, el señor Juan Walter Cabrera. Buenas noches, el tema que estoy desarrollando es la relación entre concentración de sólidos en relaves mineros y el esfuerzo de fluencia. Esto es con el fin de optimizar el volumen de agua necesario para poder transportar relaves. Yeah, ok, muy bien. ¿Avance? ¿Avance en la redacción del documento? Perdón, el avance está alrededor del 80%. 80%, ya, muy bien. A ver, José Choquehuayta. Buenas tardes, mi nombre es José Choquehuayta. El trabajo que estamos presentando es el sistema de monitoreo en tiempo real, el sistema de monitoreo de desempeño en tiempo real en Sociedad Minera Cerro Verde, y el avance estamos aproximadamente al 99%, pendiente de algunas actualizaciones de la versión del sistema. Okay. Después nos explicará en qué consiste el sistema monitor. Esteban Chumpitas. No está. ¿O sí está? Ok, muy bien, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, el porcentaje de avance de los trabajos que hemos presentado es más o menos entre el 80%. Son dos trabajos. El primero es de energías renovables para las operaciones mineras y el segundo es la detección de condiciones de fatiga en operadores de volquete. Ok, muy bien. Kenneth Huachaca. Buenas noches. El porcentaje de avance de trabajo que estoy presentando está ya casi un 79.5% de avance. Y bueno, el tema es gestión de información de la producción, ¿no? Basado en un modelo TITO.
Ya, muy bien. Ahora vienen los temas de operaciones mineras en las que hay varias presentaciones. Julio Achinelli. Muy buenas tardes. El trabajo en realidad ya está listo al 100%. Básicamente el detalle es poder estructurarlo en función al alcance que nos puedan dar. Ajá. Para que pueda tener el marco representativo, ¿no? Es básicamente aplicación y desarrollo de técnicas en sísmica para disminuir el impacto asociado al fracturamiento en taludes. Ya, ¿no? Okay, eso es básicamente el trabajo. Ok, gracias. Esteban Chumpitas. Ya dijimos, ¿no? Ya, perdón. Alexander Guzmán. Ok, Julio Fasanel. Bien, buenas noches. El trabajo es la optimización del método de explotación suelo del Kevin en la unidad de Yaricocha, ¿no? Sociedad Minera Corona. Estamos a un 81% del trabajo. Ya, muy bien. Percy Mamani. Percy Mamani no está, ¿verdad? Jorge Medina. Ok, buenas noches. El trabajo que estamos presentando se llama Implementación de la seguridad basada en el comportamiento en una empresa de la gran minería, el caso de Sauder Perú. Estamos al 80%, hemos innovado ya el asunto del post-implementación, que es lo que nos falta complementar. Okay, muy bien. Julio Mondragón. ¿Está? Ricardo Puerta. Buenas noches. El trabajo se titula Implementación tecnológica en voladura mediante el uso integral de meja explosiva gasificable en mina Cuajone. Estamos más o menos en un 70%. Y básicamente el uso que se ha dado a esta mezcla a partir del año 2014, ¿no? Hasta la actualidad. Ok, muy bien, gracias. John Quijano. John Quijano, ¿dónde está? Marco Rojas. Aquí. Buenas tardes. Los trabajos están al 80%. Tienen de título voladoras masivas en sublevel stopping y el otro es recuperación de tajos terciarios en open stopping. Ok, muy bien. Es en Cerro Lindo, ¿no? Así es. Muy bien. Jairo Romero. Buenas noches con todos. El trabajo está titulado como la influencia de la distribución de carga en la capacidad de molienda del material disparado. El trabajo ya está concluido al 100% y la empresa es NAM Mineración. Ok, muy bien. Ahora nos tocan los últimos trabajos sobre procesamiento de minerales. Estará Samuel Canchaya. Ahí al final. Muy buenas noches. Samuel Canchaya, Samplino acá. 100% en borrador, pero hay que pulirlo todavía. Es sobre modelo geometalúrgico de bloques y con ejemplos de varios yacimientos. Ok, muy bien. Aldo Carlos. ¿No está Aldo Carlos? Luis Güere. Elan Miranda. Bien, buenas noches. Mi nombre es Luis Güere. El trabajo es comparación de la cinética y lixiviación y recuperación de oro de finos producidos en la combinación antes de la lixiviación en pads, con y sin aglomeración, básicamente centrado en el nitrato de plomo. ¿Y el avance? El avance al 80%. 80, ya, muy bien. Elar Miranda. Buenas noches. El trabajo que estamos presentando ya tiene por título Importancia de la caracterización metalúrgica y microscópica de un mineral aurífero. Este trabajo está orientado básicamente a elegir el mejor método o el método adecuado para recuperar la máxima cantidad de oro posible de un mineral, y el avance está a un 90%. Ok, muy bien. Finalmente, José Tenorio. No ha venido. ¿Alguien no ha comentado su trabajo? A ver, acá también esto. Hay tres.
Buenas tardes con todos. Mi nombre es Joaquín Ugarte, vengo en representación de Naipisol Consultores. Mi trabajo está en el tema ambiental, es en relación a métodos alternativos para evaluar la biodiversidad, presentando algunos estudios de caso en diferentes situaciones en el Perú, para mostrar su eficiencia tanto económica como ambiental para el sector minería, ¿no? El avance es 100% en borrador. Borrador, muy bien. Acá también, el señor también, y la señorita. Buenas noches, muchas gracias. Mi trabajo es perforación y voladura en taladros reactivos en stock de sulfuros transicionales profundos para incrementar la tasa de excavación aplicado en Minera Yanacocha. El avance es un 90%, tratando de sintetizar un poco más la información. ¿Tu nombre? Crista Quirós. Ok, gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Azzarini. He hecho un trabajo conjunto con una empresa canadiense que es Tyle. Hemos trabajado, son especialistas en piques. He trabajado muchos años en minería subterránea y estamos desarrollando el tema de los consideraciones técnicas ocultas, ¿no? Hiding technical issues, para la toma de decisión de hacer una rampa o construir un pique, ¿no? Y entre ellas estamos enfocados en varias partes financieras, pero también en la parte técnica, que es lo que nos ha costado un poco ponerlo junto, y hemos metido el tema de estrés térmico, ¿no? Dentro del proceso de ventilación, ¿no? Okay, muy bien. Acá, por favor. Buenas noches, mi nombre es Telésforo Márquez. Estamos presentando un tema sobre fundiciones, creo que es el único de fundición. Fundición. Sí, son 10 años de operación en la tecnología ICESMEL en Sauder, Perú. En él resumimos muchos trabajos realizados en base a los innumerables problemas tenidos de que este fue un horno prácticamente prototipo, ¿no? Un horno escalado en dimensión y que llegó a tener innumerables problemas y hemos tenido que aplicar bastantes técnicas, incluso modelamiento matemático para corregir todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Y todo eso está detallado en este reporte, ¿no? Okay, gracias. Tenemos un avance más o menos del 95%. 95%. Ok, muy bien. Entonces me parece genial porque están muy, muy avanzados. Sí, doctor. Algo que estaba olvidando, disculpen, pero como veo que la mayor parte tienen entre el 80 y el 100% de avance, esperamos que los trabajos sean presentados dentro de muy pocos días. El plazo establecido es el 30 de abril y hemos decidido dar un plazo adicional de 15 días hasta el 15 de mayo para recibir los trabajos. Sin embargo, les quiero rogar que nos hagan llegar los trabajos lo más antes posible. Aquellos que ya están al 100%, por ejemplo, podrían enviarlo muy pronto. Porque en verdad el tiempo para la revisión va a ser corto. Nos ayudaría mucho que los trabajos vengan rápido. Muy bien, entonces teniendo el panorama completo de sus avances, tenemos como objetivo básicamente proporcionarles criterios básicos para hacerlo. Ya casi todos lo entienden, pero vamos a dar entonces una rápida revisión y conociendo principalmente que para todo trabajo, digamos, en el tema de redacción, podemos encontrar 3 grandes etapas: la preparación, la elaboración propiamente y la revisión. En la etapa de preparación, ustedes bien saben que es importante establecer el objetivo, ¿no? Y queremos ver ese punto. Además de establecer el objetivo, ¿por qué es importante su trabajo? ¿Qué ideas vamos a comunicar? Ustedes ya la han establecido en su esquema de trabajo. Y también yo quiero hacer énfasis en pensar a quién estamos escribiéndole, quién es nuestro lector, ¿no? Para mantener el contexto, digamos, para no decir cosas muy específicas o, digamos, solo decir que estamos usando el equipo P80.
¿no? Y nadie sabe dónde queda P80, en qué mina, en qué lugar del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que siempre empezar dándole la información de contexto a nuestro trabajo, ¿no? En qué parte estamos, porque nos van a leer muchas personas que no necesariamente saben que esto está en Southern, esto está en Volcan, ¿no? En Cerro Lindo, ¿no? Y luego haremos la estructura del trabajo, que yo entiendo ya todos han pasado por esta etapa, pero igualmente la revisaremos en aras de que alguien tenga alguna información o alguna mirada un poco diferente de cómo redactar el trabajo, podamos, digamos, establecer algunas líneas claras. Entonces, respecto al objetivo, que es por donde empezamos a hacer el informe, o después de haber hecho la investigación, es indicar el propósito, la razón por la cual estamos haciendo este informe, ¿no? Porque la investigación que ustedes han hecho eventualmente podrían tener varios informes, ¿no? Con diferentes propósitos específicos. Entonces es bien importante definir, exponer en blanco y negro cuál es el propósito. Su propósito podría ser describir alguna situación, podría ser analizar algo, comparar o calcular o demostrar o proponer, ¿no? Entonces, o algún otro verbo que ustedes ya hayan utilizado, ¿no? Pero es bien importante tener esto claro. Aquí hay espacio. Bueno, aquí hay espacio, acá también. Ahí viene un señor. Ok, entonces, eso ya imagino que lo tenemos y vamos a trabajar alrededor de eso. Por ejemplo, decir que a nivel de ejemplos podemos analizar el nivel de inversión requerido para la explotación de un yacimiento determinado, o establecer el proceso de planeamiento estratégico para una determinada empresa, nombre inventado. También, como ustedes ya necesitan pensar en una ruta, es bien importante decidirnos al inicio por qué es importante este trabajo que estoy haciendo, ¿no? Eso de allí quiero que lo pensemos un ratito, y ahora les voy a dar unas hojitas para que piensen por qué es importante el trabajo que están haciendo, y seguidamente cuáles son las 3 ideas más importantes que están presentando en su trabajo. Esto es lo que nosotros usamos como base para el esquema de trabajo, pero en la mayoría de los casos ustedes ya lo tienen elaborado, ¿no? Entonces, yo les invito a usar acá hay unos papelitos que les hemos puesto en la mesa. En la primera hojita pongan por qué es importante su trabajo. Y en la segunda hoja pongan cuáles son las 3 ideas más importantes que están desarrollando en dicho trabajo. ¿Ya? Entonces, en la primera hojita van a poner por qué es importante su trabajo. No me escriban en qué consiste el trabajo, sino por qué es importante. Y en la segunda, los grandes temas que están trabajando. ¿Ya? Esas serían las 2 tareas que tienen. Parece que ya terminaron la primera pregunta, entonces quedaría la segunda pregunta. ¿Cuáles son los grandes temas que están, como han desarrollado en su trabajo o como pensarían redactar? ¿Cuáles son las 3 ideas más importantes que quieren comunicar en la investigación? Le digo 3 para decirles un número, pero no sé, me podrían decir un par o un poco 2 o 5. Pero ¿cuáles serían las 3 ideas más importantes que quieren comunicar? Muy bien. Para quienes ya terminaron, quiero que vamos ahora a intercambiar, van a compartir la información con algún colega. Entonces, para hacerlo diferente, digamos, no pueden ser con el compañero de costado si es que no lo conocen. Si es su empresa, no. Si tienen que buscar información de otras personas que no los conozcan. Entonces, podría ser que la manera de compartir la información sea que donde hay más temas son operaciones mineras. Que los ingenieros de operaciones mineras busquen a otros colegas de los otros temas, ¿no? Y ahí intercambien la información. Entonces, ¿cómo sería? Se pueden mover también, pueden pararse para ir a conversar con alguien. Entonces, llévense los 2 papelitos. La persona A le cuenta por qué es importante el trabajo, le dirá el título y también las grandes partes que tienen y conversarán un poco al respecto y luego intercambiamos el papel y ustedes hacen de escucha. Pueden hacerle preguntas, de repente un título muy técnico podría tratar de simplificarse, no sé qué, ¿no? Pero fundamenten ante los terceros por qué es importante su trabajo. Ya, ok, entonces invito a movernos. ¿Quiénes son las operaciones mineras? Los 10 que por allí Y entonces ustedes busquen algún colega de cualquier otra especialidad, ¿sí? Muy bien.
Los de Sauder tienen que ser diferentes, ¿no? Sauder con Sauder no pueden estar. Ya. ¿Ya? Sí, cualquiera. Sí. Ok, ya necesito con el señor con teléfono, a ver. Ya, pueden moverse si necesitan estirar también los pies. Es bien importante que fundamenten por qué el trabajo realmente que están haciendo es importante para que lo tengan en mente y lo puedan comunicar siempre, no como un pequeño cherry de su trabajo. Y también luego ver las grandes ideas que ustedes han planteado para poder comunicar. Aquí, por ejemplo, les muestro, por ejemplo, una estructura. La pregunta que me hacía era, de las 3 ideas importantes que ustedes han estado comentando con sus colegas, de allí yo espero que eso salga en un esquema de trabajo. ¿Así ha ocurrido o no? Digamos, las grandes ideas pueden ser idea principal 1, ¿no? Y luego tenemos esa idea subdividida y la idea principal 2 y esa subdividida, ¿no? Así es como esas ideas que ustedes han comentado, ¿las han puesto en esquemas de trabajo o son cosas diferentes, están yendo por diferentes caminos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué ideas, por ejemplo, en tu caso? Por ejemplo, de la idea principal, que era reducir la subjetividad, ¿no?, en la evaluación de las empresas contratistas, se ha subdividido en tres ideas principales, ¿no?, con 3 enfoques distintos. Una que es el cumplimiento contractual, ¿no?, de qué es responsable la empresa y de qué es responsable el tercero, ¿no? La segunda, el tema de responsabilidad social empresarial, ¿no?, ya que hay grupos de interés, trabajadores, comunidades y todos que están en el entorno. Y el tercero, que es muy importante, que es gestión de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, más allá de lo que ustedes hayan, digamos que ustedes lo tienen bien avanzado, cuando de repente estemos trabajando un próximo proyecto, no solo para poder comentar esta información que le hemos compartido con los demás colegas en los grupos anteriores, es que la primera tarea cuando quieren escribir algo, realmente es no escribir nada, ¿no? La primera tarea es pensar, ¿no? Pensar antes de ponernos a escribir. Entonces, para la etapa de pensar, algunos pueden pensar, digamos, de forma gráfica, ¿no? Con líneas, digamos, para generar sus ideas, pero también, digamos, el esquema más clásico es pensar en una gran idea, en una gran idea 1, ¿no? Y después dando vueltas, piensan en otra gran idea 2, ¿no? Y de allí de repente empiezan con otro conjunto de temas, pueden ser sueltos y después los van acomodando, ¿no? Esto encajaría aquí, allá, ¿no? Y así más o menos empiezan un primer esquema de trabajo y sobre eso ya después cuando están en un proceso, digamos, de construcción, error y prueba, ¿no? Tratando, digamos, de sacar la estatua que está escondida en el mármol, ¿no? De alguna manera van a poder llegar finalmente a esa estructura del informe, ¿no? Imagino que eso ha sido más o menos el proceso que ustedes han seguido, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok. Entonces, luego de tener esas grandes ideas, solo teníamos los bocetos de las ideas, ya después nos pondremos a redactar, ¿no? Porque entonces redactar, cuando les pidan redactar, por favor, nos detenemos un ratito y después pensamos las grandes ideas en la cabeza y luego lo redactamos, ¿no? Porque si no nos atracamos mucho. Y allí, justamente alrededor de este punto, les comento ahí un artículo, les puse una cita, ahora viene, ¿no? Por ejemplo, este es las grandes ideas de la minería en el quehacer nacional. Digamos, alguien escribió, la minería en el quehacer nacional lo ven desde el punto de vista económico y del punto de vista social, ¿no? Y para el punto de vista económico considera que esos serían los grandes factores o los grandes temas que quiere abordar, y luego la minería y su impacto social, ¿no? En términos de gobiernos locales, el uso del canon, las empresas locales, etcétera, ¿no? De esa manera es como ha percibido la persona que podría hacer una buena investigación con el tema, ¿no? Esto es a nivel de esquema. Y aquí les traía esta declaración que encontré hace pocos días. Es de una señora que se llama Sarah Harwitz, que fue entrevistada por este periodista de la Knowledge
Wharton, y ella ha escrito los discursos de Obama, de Michelle y del esposo y del esposo, y de Hillary Clinton. No sé, es una escritora política, ¿no? Y ella entrevista a la persona, de ahí toma apuntes y después arma su esquema, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, le dicen, organiza un esquema y luego párrafos específicos y luego reviso. Y cuando se queda atascada, digamos, en el párrafo 3, como sabe que en el párrafo 4 hay otro gran tema, entonces va por el párrafo 4 o por el párrafo 5, ¿no? Por la quinta gran idea, ¿no? Entonces, aquí lo que le quería, me pareció que era una reflexión importante porque casi nunca la he visto de gente que me atengo a un esquema que está muy bien estructurado, así que sé exactamente dónde voy, ¿no? O sea, puede empezar con media página nada más y de repente puede escribir todo el libro, ¿no? Porque siempre sabe por dónde está la idea que tendría que construir, ¿no? Ese es el mensaje principalmente que yo quería comentarles, y no sé cómo es un poco el estilo de ustedes, cuéntenme. Tal vez sea un poco diferente escribir en términos de la ciencia, de la investigación más rigurosa. La idea fundamental de todo trabajo técnico es que sea captado. Perdón, gracias. La idea de todo trabajo técnico es que sea entendido, que sea comprendido también en su contexto por el público en general, ¿no? En la medida mientras seamos más precisos y más cortos en los alcances, pero de manera bastante contundente, podemos definir, creo que el reto es definir en pocas palabras toda la idea general del objetivo o el alcance que tenga. Yeah, okay, muy bien. Con las menores palabras posibles, básicamente. Sí, con las palabras necesarias. Sí, o sea, vamos a hablar del estilo de la escritura, digamos, técnico-científica que estamos aquí manejando, que es un estilo claro, directo, preciso, conciso, ¿no? Eso lo vamos a ver en la segunda parte, pero ahora estamos tratando de pensar, digamos, en términos de cómo estructurar, digamos, prepararnos para estar listos para escribir. Luego ya seguiremos en la segunda parte con la etapa de redacción, pero nos quedan todavía unos minutos para esta etapa. Ustedes tendrían que comentarme algo de qué aprendieron de su colega, por qué es importante el trabajo del colega. Bueno, ustedes como jueces, o sea, como lectores, como escuchadores, ¿qué podrían decir? ¿Por qué es el trabajo importante? Va a reducir tiempos de operación y está trabajando en la tecnología para poder ahorrar costos a su empresa bajo un sistema de visualización en tiempo real. Ha tomado el proyecto desde que había un tiempo de 10 minutos y lo está tratando de reducir hasta 1 minuto, que es lo que tengo entendido en uno de sus objetivos. Aparentemente se ha logrado y lo que quiere es mejorar los tiempos de cumplimiento de la producción diaria. Y me parece que es un gran avance. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir lo que su colega ha dicho, por favor? ¿Está ahí el señor del micrófono? ¿Consejero Romero? Sí, consejero Romero. Buenas noches. Bueno, mi compañero habló del tema del cambio, ¿no?, de explosivo gasificante, de lo cual él está buscando la reducción de costos también para su empresa en Sauder. El tema de fragmentación también. Ok, muy bien. Bueno, tenemos un par de ideas de que han podido captar bien lo que sus colegas han dicho. En la segunda etapa vamos a hablar de la etapa de elaboración de lo que es el informe. Y acá yo quería comentarles las grandes partes las partes típicas de un informe, ¿no? Tenemos, para efectos, digamos, de este taller, lo dividido en 3 partes. Tenemos el material preliminar, el cuerpo del informe propiamente dicho y el material complementario. En la parte del informe, respecto a lo preliminar, es importante tener la carátula, el título, el autor. El abstract es un documento separado, ¿no? Y aquí sí quería insistir
que lo deberían escribir al final, cuando ya esté todo listo, ¿no? Y el abstract, como tiene vida propia, no pueden decir que se está tratando en el capítulo X, ¿no?, la fórmula tal, sino que tienen que decirla allí mismo, ¿no? Porque no pueden hacer alusión al documento mayor, ¿no? Porque el abstract vuela solo. No tiene que estar intrínsecamente todo, y también los resultados deben estar allí, ¿no? Todo debe decir el abstract en pocas palabras, en media página, en lo que les habían pedido, debe estar la información. Dado que el abstract puede volar por cualquier lugar del Internet, puede llegar a Rusia, a China, ¿no? Piensen si alguien de esos lugares puede entender su informe, ¿no?, el abstract, y llamarles la atención para leer el informe completo, ¿no? Entonces tal vez deberían entender de todas maneras, decir en qué parte del mundo se está haciendo esta investigación, ¿no? En qué empresa. Sí, adelante, no nada dudas, sí. Claro, el tema es que cuando uno presenta un trabajo tiene que comenzar mandando un abstract para que lo califiquen y lo... Ajá, sí. ¿Qué tanta flexibilidad va a haber? Porque obviamente ahora que ya desarrollamos el tema, como que nuestro abstract está un poco, pues, es diferente. Distinto a lo que quisiéramos que esté, ¿no? Claro, pero yo creo que está muy bien, excelente la pregunta, porque realmente el abstract ha sido la idea inicial con la que han pensado. Yo les diría, está muy bien, si el trabajo ha ido por otro rubro, tienen que cambiar el título. Pueden cambiar el título, pueden cambiar esto y pueden cambiar el resumen también. No sé. No, yo pensaba una flexibilidad de ajustar un poquito el abstract, como para que converse. Sí, pueden ajustar el título. Yo creo que siempre, cualquier mejora es bienvenida, ¿no? Sí. ¿Qué dice el ingeniero, el doctor? La evaluación de aquí en adelante es sobre el trabajo completo. Claro. El abstract que presentaron originalmente es una referencia que nos sirvió para hacer la elección inicial. No va a ser utilizada de aquí en adelante. Yo estoy seguro que en los trabajos completos en todos va a haber algún resumen incluido, y ese es el resumen que va a tener el valor. Sí. Claro, porque inicialmente pudieron haber pensado que iba a ser con el método X y de repente ya están desarrollando el trabajo y hay más información del método Z, ¿no? Y entonces de repente puede haber ahí algún cambio, ¿no? Entonces el abstract es bien importante, por esas razones que yo les digo que podría ser publicado según un libro de abstract, ¿no? Y entonces esto tiene que ser ahí completa la información que debería estar. No piensen eso como una cosa aislada, ¿no? Después, la tabla de contenido, bueno, que hoy día tal vez no sé si lo necesiten poner, pero sí deberían, ingeniero, ¿deberían tener la tabla de contenido? En el informe corto, no, pero digamos les sirve de guía para que puedan ir trabajando, ¿no? Los grandes temas, la idea principal 1, la idea principal 2, etcétera. También les he puesto ahí prólogo, pero eso es solo para otros casos, ¿no? De si escribieran ya un libro, pero de todas maneras quería dejarlo allí porque es parte del material complementario. Y luego tenemos también el glosario, ¿no? El glosario, que es como, ¿qué cosa es un glosario? ¿Sí? Unos términos, como un pequeño diccionario, ¿no?, de términos, de los términos típicos que ustedes van a utilizar allí en su documento, porque puede ser que sea un concepto que la gente puede tener cierta idea, pero ustedes necesitan que se precise porque eso va a influir grandemente, ¿no?, a lo largo de todo el documento. ¿Palabras claves? ¿Y cómo sería la palabra clave esto? O sea, serían los términos de recuperación de la información. No, pero acá tenemos que dar una pequeña definición. O sea, si decimos calcita, ¿no? Se entiende así. Claro, eso es una palabra clave para hacer tu trabajo. Y tiene que describirse qué cosa es una calcita. Pero bueno, es que la palabra, pero el glosario tiene que ser la lista de las definiciones, ¿no? Claro, los keywords son diferentes porque son para recuperar la información. Es decir, lo que son las palabras más esenciales del documento y van a servir para recuperar la información. Esta es para que la persona que esté leyendo de pronto no diga, ¿y esto qué significa?, ¿no? O pueden haber palabras que tengan varias acepciones también y ustedes lo hablan solo en un sentido, ¿no? Entonces, para aclarar esas cosas es que ponemos todo esto en el glosario. No sé si tienen en este punto alguna pregunta porque ya vamos a quedarnos aquí hasta el coffee break, pero todavía nos quedan unos minutos. Sí, ¿alguna pregunta? ¿No tienen dudas, parece, el grupo? Me parece genial, sí. ¿Hay un número máximo de palabras que deba tener el abstract? Mira, el abstract puede tener como 250, 500 palabras, ¿no? Yo creo que hasta 500, pero 250, 300 palabras es un buen número.
¿no? Que sería una página, pero también el abstract está un poco en relación con la extensión del documento, ¿no? Porque si voy a tener un documento de 10 páginas o de 8 páginas, de repente una página puede ser, ¿no? Como demasiado extenso. Entonces todo es una cuestión de criterio, pero lo importante es que el abstract diga en síntesis, ¿no? Lo que ustedes están queriendo decir. Y eso va a provocar que la persona después vaya a leer la información completa. Sí. ¿Hay una indicación respecto al formato que debe tener el documento? Pie de página, tamaño. Gracias. Básicamente características de forma del documento, pie de página, tamaño del margen. Sí, yo creo que eso los han dado. Yo no lo tengo, pero se dice que a todos les han dado porque todos están escribiendo en formato de doble columna. Claro, doble ¿no? columna. Ese es el mismo formato en el que se envió el resumen. A ver, en este punto no he recibido esa indicación del instituto, pero yo creo que yo he visto a varios escribiendo a doble columna. Tal vez podamos revisar eso. A ver. Sí, ¿qué di? ¿Ya? Claro, es que depende del título. Si yo le digo partes de todo informe, a ver, está bien. Seguiremos el formato. Lo que pasa es que yo le digo parte de un informe. A ver, ¿lo puedes agrandar un poquito porque no veo? Ah, ya. Ok, gracias. Tamaño del archivo 2 megas, de 10 a 20 palabras, Word, textos, gráficas y tablas en Word. Formato A4, letra Calibri 11, espacio simple, alineación justificada a 2 columnas. Eso es lo que han dicho. Primera página, título del trabajo, categoría, datos de autor, cargo, empresa. Eso sería como la carátula, pues, ¿no? No le he puesto nombre de carátula, pero es la primera página. ¿No? Título del trabajo, categoría, datos de los autores, cargo y empresa. Claro, ese es el mismo formato que hay que respetar. Sí, ese es el respeto que tiene. Claro, ese es el mismo. Eso fue las indicaciones para lo que fue el resumen. Sí. Y es el mismo para el trabajo completo, claro. Sí. Perfecto. Y luego tenemos las secciones, resumen. ¿Tenemos resumen? El resumen es el abstract, ¿no? De repente allí es resumen o abstract. Vamos a mirar acá y después, a ver, resumen o abstract, que sería este de aquí. Luego tenemos la introducción, los objetivos, el desarrollo y colección de datos, presentación de resultados, conclusiones, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Y luego las referencias bibliográficas y los anexos. Yo los he puesto aquí atrás, ¿no? En lo complementario. Anexos, nomenclatura, bibliografía. ¿No? Pero está bien, deben seguir este orden. O sea, si no simplemente acá, digamos, en términos más académicos, estamos comentando, digamos, eventualmente algunas dudas que puedan tener. Ok. Ese está bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces vamos a hacer aquí un intermedio y regresamos para la segunda parte. También, si alguien tiene sus escritos, lo puedo ir leyendo para darles algún comentario. No sé si alguien ha traído su escrito, ya, los podemos comentar. ¿En qué porcentaje de avance tienen? Bueno, primero que nada, buenas noches. Mi nombre es Luis Martín Salaña Besada, soy un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería y no me acuerdo mucho. El tema es relación textural y con el Word Index y el. Sí, era un poco largo, no es un problema. La idea trataba más que nada una relación entre 3 variables. La primera variable era algo que estamos buscando, que es el coeficiente textural en las rocas. La otra es el Word Index en la parte de metalurgia, y en la parte de minas es el UCS, la carga uniaxial, ¿no? Estamos tratando de encontrar una relación entre las 3 y así tratar de encontrar un tipo de optimización de costos en las minas, algo así. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Y avance cuánto está? Aproximadamente tenemos un avance de lo que te queremos presentar.
y ya estamos en un 60% más o menos. ¿Es el mismo trabajo? Sí. Ah, ya, ok, muy bien. ¿Hay alguien más que no ha podido presentar no le hemos escuchado la voz? ¿Hay alguien? Yeah. Muy bien. Entonces, en la primera parte hemos visto, o que hemos querido reforzar por qué es importante el trabajo para que ustedes lo puedan comunicar muy bien a las personas que les puedan escuchar. Y luego pensar, antes de redactar, en un esquema de trabajo, ¿no? Aun cuando ya todos están aquí al 80% más o menos, hemos hecho una relación, y para efectos, digamos, de nuestros amigos que recién llegan, en la primera etapa hemos tenido que pensar bien nuestros temas, y ya llegamos a la parte de elaboración del informe propiamente, y tenemos esas partes típicas, ¿no? El material preliminar, el cuerpo propiamente, y el material complementario. Esta información también ya la hemos destacado, que es la primera página que les piden en el informe. El abstract, que es un documento completamente separado que debería tener vida propia. La tabla de contenido. El prólogo es básicamente cuando son libros, ¿no? Pero ahí lo he puesto para que cuando ya lleguen a escribir un libro lo tengan en cuenta. Y el glosario, que es como un diccionario de términos. Ahora, vamos a ver aquí el cuerpo del informe, ¿no? Que es el que estamos tratando de manejar, y por aquí ya he leído 2 o 3 documentos. Entonces, en primer lugar tenemos la introducción. Entonces, la introducción es el punto de partida para el cual estamos invitando a nuestros lectores a leer el resto del documento. Entonces tiene que ser una introducción interesante, ¿no? Para que le llame la atención de todo lo que va a venir. Allí podemos incluir la justificación de nuestro informe, el planteamiento del problema, las preguntas que queremos resolver, y también allí ponemos la fundamentación, por qué este trabajo es importante, ¿no? Por eso les dije, es como una idea, no tienen que decirla tal cual, pero también pueden tener luces de por qué está sumando, digamos, al conocimiento en general del país, del universo, de la ingeniería. Luego tendremos ya el objetivo propiamente, ¿no? El objetivo que hemos dicho, que cómo empieza, con qué verbo empieza. En el caso de ustedes, su objetivo, ¿con qué verbo empieza? En nuestro caso es un... El verbo. El verbo es ¿cómo se llama? 10 años de operación, pero no es un verbo definitivamente. No, optimización. El objetivo optimizar. Entonces, ¿quiénes tienen como verbo, optimizar? Pueden levantar la mano. Vamos a probar qué tipos de verbos son los que estamos empleando para nuestro trabajo. ¿Quiénes están en optimizar? Pueden levantar la mano que empiezan con la palabra optimizar. Hay como 4, 5. Analizar. También hay algunos con analizar. Comparar. ¿Quiénes están comparando? También por allá hay otro. Proponer. También hay proponer. Ok, entonces tienen que entrar con... El verbo empieza con un verbo de acción, ¿no? El objetivo es un verbo de acción, ¿no? Entonces tienen que empezar siempre con el verbo. Y luego de explicar ustedes el objetivo de lo que están queriendo hacer, que de alguna manera lo han puesto en su resumen, por el cual han sido también elegidos, ¿no? Tenemos que tener la fundamentación conceptual si se amerita, ¿no? En algunos casos puede ser que sea muy breve, ¿no? Esto está basado en, no sé, en la ley de Newton, o en alguna otra ley más compleja de la minería, ¿no? De la mineralogía, lo que quieran ver, ¿no? Tratar de entender, o puede ser que sea una réplica de algún otro estudio, ¿no? Entonces, también ahí podemos poner la fundamentación conceptual. Luego tenemos la metodología de trabajo, cómo es que hemos elaborado el trabajo, ¿no? De lo que he leído, varios han estado recogiendo información de campo, ¿no? De los temas, de las mejoras que han hecho, y eso de ahí están analizándolo y comparándolo, ¿no? Y viendo cómo, digamos, qué resultados han obtenido, ¿no? Y algunos de manera sistemática han probado con el producto 1, con el producto 2, en una proporción X, en una proporción Y, ¿no? Y todo eso le ha dado diferentes resultados y han tratado de construir curvas, ¿no? Para pronosticar determinados resultados, ¿no? Si así fuera, esa es la metodología de trabajo que ustedes han seguido, ¿no? Quienes estén en otros campos también de manera similar serán capaces, digamos, de describirnos esa manera en la que han desarrollado su trabajo.
Luego el otro tema puede ser población y muestra, ¿no? Cuando son en ciencias sociales o cuando uno trata de buscar, digamos, mejoras o nivel de fallas, puede que no lo haga sobre toda la población, porque eso es carísimo, ¿no? Imposible de alcanzar. Entonces puede tomar muestras representativas, ¿no? Ustedes ahí tienen que explicar más o menos, si ese es su caso, qué población tomaron y cómo fueron las muestras, cómo eligieron las muestras más representativas, ¿no? Y luego tenemos el diseño del trabajo, cómo fue que lo hicieron. Y luego, digamos, tenemos el capítulo de los resultados A, el capítulo de los resultados B, el capítulo de los resultados C, ¿no? Para esto, llevar al lector a entender mejor su trabajo. Y luego de presentar, digamos, los resultados, ahí hablamos de conclusiones. En algunos otros casos llaman discusión de resultados, ¿no? Porque presentan los resultados y después algunos pueden tener otro capítulo especial de discusión de resultados, o ya podemos ir directamente a las conclusiones. Y las conclusiones, sí, adelante. Se le dice discusión de resultados y la conclusión es algo que ya se determinó. Perdón, la discusión ya es, perdón, sí. No, la discusión de los resultados es un poco antes. Algunos ponen, digamos, antes de la conclusión propiamente, un espacio para discusión de resultados. Y después pueden poner la conclusión. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Y la conclusión realmente es lo más importante de lo que ustedes están llegando. Después de ir por tantos caminos, ¿no? Investigando aquí, investigando allá, ¿a qué gran conclusión estamos llegando? ¿No? Y la conclusión tiene que seguir más o menos la lógica que ustedes han seguido para que el lector pueda entender, ¿no? Cómo es que han llegado a determinada conclusión. ¿Sí? Eso está claro. Y entonces la conclusión también, por otro lado, tiene un enfoque más amplio, ¿no? Entonces, revisando todo lo investigado, la primera conclusión, una gran conclusión es esta, y luego de repente pueden tener conclusiones sobre los resultados 1, conclusiones sobre los resultados 2, conclusiones sobre los resultados 3, o las combinaciones, ¿no? De algo que encontraron por aquí que está ligado con lo que está más abajo, ¿no? Y también finalmente tienen recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones ya están más allá del alcance de su trabajo. Pueden ser recomendaciones para cosas futuras que se puedan tener. Sí. Una consulta. ¿Yo podría poner una discusión de resultados por cada capítulo? Sí, claro. Sí, puedes poner el capítulo y de repente hay dos formas. O pones cada resultado y al final de cada capítulo pones discusión de resultados. Es una forma, dependiendo cuántos capítulos tengas, porque si tienes 10 capítulos, de repente la discusión de resultados al final puede ser muy, muy pesada, ¿no? Entonces eso podría también estar dentro de resultados y discusión de resultados también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y luego las recomendaciones. También esto ahí no lo he puesto explícitamente, pero cuando hacemos la justificación del tema, también es bien importante poner el alcance del trabajo, ¿verdad? Porque no vamos a hacer todo y entonces es bueno delimitar, ¿no? El trabajo está enfocado en esta parte, en esta sección, no abarca lo otro, ¿no? Que a veces puede tener alguien cierta expectativa, ¿no? Entonces es importante también en ese tema del alcance del trabajo, el alcance y las delimitaciones del trabajo, donde ustedes se están concentrando. Y luego, sí, adelante. Sí, no sé si podemos regresar. Sí, regresamos, sí. La clase la hacen ustedes, si ustedes no hacen preguntas, eso terminamos en 5 minutos. Okay. A ver. Gracias. ¿En qué punto podríamos ubicar, de hecho, bueno, después de los objetivos, el tema de la hipótesis, ¿no? Porque finalmente es como un trabajo de investigación y quisiera saber, pues, si eso va a funcionar o no, y yo quiero, de hecho, que funcione, ¿no? Pues sí, claro, sí. O sea, yo he evitado poner la hipótesis porque esas palabras a veces, realmente, el planteamiento del problema, la pregunta a resolver, esa es una hipótesis. O sea, ahí hay que poner la hipótesis.
Sino que he tratado de evitar poner la palabra para que no nos asustemos, quienes no estamos en la investigación pura. ¿Ya? Sí. Entonces ahí sería, resolver la hipótesis que realmente queremos, ¿no?, probar o comprobar. Y luego cuando estamos en la parte complementaria tendríamos los anexos, ¿no? Y ustedes saben que los anexos, ¿qué tipo de información traen los anexos? Gráficas, ¿sí? A ver, por ahí aquí me dicen respecto a los... ¿Tienen o no anexos sus informes? ¿Tienen cuadros, estadísticas, sí? ¿Eso sería una definición de anexo? A ver, el anexo es información complementaria, como su nombre lo indica, y es información que es vital en sí misma, o muy importante, pero si la ponemos en el cuerpo, puede distraer la atención de la gente, ¿no? Entonces, digamos, yo digo, mi tema es uno de esos temas técnicos de minería, y yo digo que el Perú es un gran exportador, ¿no?, uno de los primeros exportadores, y su producción ha sido de tantos millones. Y de repente podría decir, y la producción de oro ha sido así, cobre así, y tantos valores, pero eso de repente ya es demasiada información, porque el objeto es otro, ¿no? Es la parte técnica. Entonces de repente podría haber un anexo de características económicas del Perú, ¿no?, de la minería en el Perú, y entonces puedo tener mis cuadros estadísticos de eso, ¿no? Entonces cualquier cosa que estén discutiendo, o alguien puede tener también en el tema del modelo conceptual, podría llegar solo a la fórmula básica, a la fórmula final, y dice, para la demostración de esta fórmula, mires el anexo tal, ¿no?, donde está la demostración de cómo se llega a que la fórmula es esa, ¿no? Entonces, temas interesantes para quien quiera abordar con mayor detalle algún punto de la discusión que ustedes están teniendo, ¿no? Esa es la utilidad del anexo. Luego también tenemos la nomenclatura, ¿no? Podemos tener una sección de nomenclaturas o de simbología, porque digamos en la parte de ingeniería hay muchos símbolos para usar, ¿no? Pueden usar toneladas métricas, o también pueden usar el sistema de mediciones antiguos, ¿no? Porque digamos la práctica todavía no se ha homologado, entonces también conviene poner allí todos los símbolos. No sé qué otra cosa suelen estilan ahí en geología, en minería, en metalurgia. ¿Qué me cuentan? ¿No? Entonces, la parte de nomenclatura podría ser necesaria. Y luego tenemos la bibliografía, que es importante también hacer las citas a los documentos que nos han inspirado, porque la ciencia realmente se construye sobre lo que han hecho los otros, ¿no? Nadie ha nacido acá sabiendo, sino básicamente ha usado de maestros a los que nos han antecedido. Entonces es bueno, importante hacer las citas, ¿no? Porque si no estaríamos también, por otro lado, apropiándonos de cosas que otros han hecho, ¿no? Entonces, si no, la idea es reconocer el trabajo de los demás. Y luego también podríamos tener un índice de materias o un índice geográfico cuando el caso lo amerite, ¿no? Porque no es lo mismo índice que tabla de contenido, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Digamos, en el lenguaje común podemos tender a decir, mire el índice del libro, pero estrictamente hablando es la tabla de contenido del libro, porque está siguiendo todo el contenido. El índice más bien es al revés, digamos, el índice funciona de la A a la Z. Entonces, el índice A, yo digo, empiezo con la palabra azul y termino con la palabra zeolita, ¿no? Entonces, en el índice de las materias van a estar desde azul hasta zeolita, ¿no? Y zeolita puede ser la página 1, ¿no? Entonces, hago referencia a zeolita de Z en la página 1. O puede ser geográfico, puedo empezar desde Ancash hasta Piura, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner un índice geográfico de todos los lugares que hemos citado en nuestro documento, ¿no? Para el efecto de lo que tenemos acá, mis ejemplos de repente pueden sonar fuera de contexto, pero así es más o menos la lógica con la que funcionan, digamos, los documentos. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Ahora vamos a ver un poco después de saber cómo está estructurado nuestro informe, o las partes que debería tener, vamos a hablar un poco sobre cómo es el estilo científico-técnico para redactar. Y aquí sin querer su participación, porque si no, esto realmente lo podemos terminar bien pronto, y más bien lo que queremos es aclarar las dudas que pudieran tener. Como bien decía uno de sus colegas, el estilo tiene que ser claro, directo, conciso y preciso. ¿Qué significa cada una de estas palabras?
Claro, tiene que ver con que debe ser un lenguaje simple, ¿no? Con las palabras directas. Si hay una palabra simple y una palabra compleja, mejor elegir la palabra simple, ¿no? Para decirlo. Tiene que ser directo, o sea, vamos a definir lo que queremos explicar directamente al grano. No damos muchas vueltas, no muchas florituras para poder llegar a donde queremos decir, sin desviaciones. La palabra conciso, que digamos que no es un problema de los ingenieros, ¿no? Hablar, es fácil, digamos, hablar directo al grano. Conciso con las palabras suficientes, ¿no? Conciso quiere decir que no vamos a andar con muchos adjetivos, que no sean adverbios, que no sean necesarios, ¿no? Que sean concisos, palabras suficientes. Pero eso no significa que sea lacónico, ¿no? ¿Qué cosa es lacónico? Breve. Muy breve, demasiado breve, ¿no? Casi telegrama, ¿no? Que de repente en tiempos de Twitter estamos acostumbrándonos, ¿no? Pero la idea sería usar todas las palabras necesarias, pero sí que sea necesario. Entonces, lacónico es que le falta algo para que, digamos, ¿no? Exprese la idea con claridad para el lector. Y preciso, ¿no? Y el lenguaje, alguien de ustedes ya comentaba más temprano que la ingeniería es precisa, ajustada, fiel, ¿no? Entonces, que no es que se ven nubes de cierto color, sino nubes con un color Pantone X, o el tamaño es de determinado, ¿no? Una media de tantos pulgadas o tantos centímetros, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, siempre cuando hacemos nuestra exposición, iremos a los datos reales, ¿no? Ajustado, fiel y exacto. Eso es, digamos, en términos generales, como yo siento que ustedes han escrito, de las pocas cosas que he leído, ¿no? Y también el otro punto importante es que la manera en que vamos a escribir es impersonal, ¿no? No es que yo fui al laboratorio y abrí el caño y saqué la muestra y no sé qué, ¿no? Así no, sino que se hizo, ¿cómo podemos decir? En tercera persona, ¿cómo podríamos decirlo? Se realiza el análisis por el laboratorio haciendo un tal corto o tal trabajo y se pasa directamente a otra operación, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? En la forma se realizó, se ejecutó, se limpió, ¿no? Se probó, etcétera. Y otro tema importante también aquí es en qué tiempo vamos a hacer la redacción. ¿Será presente, pasado, futuro? ¿No? Chequeen esa cuestión de los tiempos para ver la lógica en la que están contando la historia, describiéndola, ¿no? Podría ser que haya dos tiempos, que es válido, porque, digamos, puede haber una observación pasada, pero, digamos, la conclusión puede seguir siendo válida, ¿no es cierto? Entonces, chequeen bien sus tiempos para que le suene bien al lector, ¿no? Y la lógica de la descripción. Como les decía al principio a otro grupo, normalmente cuando un escultor tiene algo en la cabeza, digamos un Miguel Ángel, parte de un mármol, de una piedra que es cuadrada, redonda, sin forma, ¿no? Y es el cincel del escultor el que le da la forma, ¿no? Y cada día va buscándole algún detalle y finalmente llega a la figura deseada. Entonces, del mismo modo, cuando nosotros estamos redactando, ¿con qué herramientas hacemos el escrito, ¿no? Esta de acá, escribir 2 líneas en limpio, uno no sabe cuánto esfuerzo ha costado a la persona, ¿no? Porque ha tenido que pensar bien cuál es la idea que quiere, digamos, comunicar, etcétera. Y la idea, ¿cómo la comunicamos? ¿Cómo comunicamos esas ideas? ¿No? A través de la expresión oral o escrita, en este caso, que vamos a ir escrita, y dirían que es la oración o dirían que es otra... no sé qué otro término usarían para cómo es que estamos transmitiendo la información. Entonces, sí, estamos de acuerdo que podríamos decir que es la oración, la primera
El primer término que indica que da un sentido completo a algo que queremos comunicar. Sí, los veo dudosos. Sí, entonces digamos que sea la oración. ¿Y qué partes tiene la oración? Tiene su sujeto, su verbo y su predicado. ¿No? Entonces el verbo es el de la acción, el sujeto, de repente acá es impersonal, entonces se hizo, se corrigió, se compartió, se comparó, etcétera, ¿no? Solo por eso. Pero hay un predicado. Entonces, del mismo modo, esa es una primera idea. Luego pondremos punto seguido y seguiremos con una segunda idea para tratar de terminar la oración, digamos, o el párrafo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de oración 1, de oración 2, de oración 3, ¿no? Para tener un gran párrafo 1, ¿no? Y luego ya pasaremos a una segunda idea con un párrafo 2, ¿no? Recuerden que el punto seguido es una idea y luego, cuando es punto final, ¿cuándo toca hacer un punto final o sigue siendo puntos seguidos? ¿Cómo entienden ustedes esa diferencia? Introducción a una nueva idea. Ok, entonces, acá su colega dice que una oración punto final o punto aparte, vamos a ir a una nueva idea, ¿no? Entonces, yo quería invitarlos a que de repente revisemos los documentos que hemos escrito hasta el momento para ver si de repente es muy extensa la oración, si necesita un punto seguido en vez de ser muchas comas, ¿no? O de repente están mezclando varias ideas en una misma oración y es mejor ser más ordenados y terminar primero una idea, punto seguido o punto aparte y hacer la segunda idea. ¿Sí? Okay. Y luego este conjunto de grandes párrafos, de grandes ideas, finalmente ya habremos armado una sección, un capítulo, ¿no? Y así vamos a ir construyendo sucesivamente. También te quería recordar que pueden haber conectores lógicos, ¿no es cierto? Pueden usar también conectores lógicos porque eso puede ayudar a las personas a pasar de una idea a otra, ¿no? Si la primera idea fue el tema en estado estacionario, y ustedes digan en contraste, en el estado no estacionario, ¿no? Las cosas funcionan de este otro modo, ¿no? O si pueden ser ideas que sumen más, ustedes dirían más aún, haremos tal cosa, ¿no? Y si fuera sucesión de cosas, ¿qué diremos? ¿No? O primero o después, ¿no? Terceramente, ¿no? Entonces hay muchas de esas cosas. No sé si quieren repasar eso o básicamente podemos trabajar alrededor de las dudas que tengan de los que hemos visto de los que han visto en su trabajo, ¿no? Entonces básicamente la idea es ayudar al lector a que los puedan seguir. Podemos regresar a estas dudas que estábamos teniendo de la expresión oral, porque no ha salido mucho en los otros grupos, y salvo que ustedes tengan alguna pregunta específica, la podemos regresar, ¿no? Pero lo que sí es común para todos es el tema de los gráficos en el informe. Entonces, los gráficos son muy útiles en un informe, porque hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y eso es cierto. Ahora, la información gráfica debe tener solo la información relevante. Estábamos conversando con el ingeniero Cardoso sobre este tema y estábamos viendo que de repente hay muchos gráficos que tienen como exceso de información. Aquí está bien la información porque es un gráfico y punto, pero tal vez cuando ustedes trabajen sacan mapas o tablas de su trabajo, ¿no? Y ahí tienen de todo, ¿no? En el mapa está la hidrología, la geología, los riscos, y ustedes saben una parte y solo utilizan una parte de la información. De todo el exceso distrae la mente. Ocupa más espacio, más terabytes, y también al final lo que ustedes quieren está como muy chiquito, no se distingue, ¿no? Entonces es mejor poner menos solo las cosas necesarias en el gráfico, ¿ya? Traten de quitarle toda la información que no sea relevante.
Y acá, por ejemplo, tengo una devolución de accidentes fatales, que es un poco antigua, pero lo que traía era colación que el gráfico debería ser numerado, ¿no? Gráfico 3.1, evolución de accidentes. Deberían tener siempre el título y con indicación de la fuente. Entonces, de los gráficos que he visto, todos empiezan en gráfico 1 y terminan en gráfico 40, 50, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si tengo que apuntar el gráfico 18? Voy a tener que renumerar todos los gráficos, ¿no? Entonces, una manera más sencilla, digamos, de facilitar la numeración es que por cada capítulo que tengan, pongan gráfico. Este es el capítulo 3, el número 1, ¿no? Entonces, si ponen el gráfico, es el 3.7, lo podrían poner el 3.8. Y ya en el 4, el 5, el capítulo 6 ya no tienen que hacer ninguna modificación, ¿no? Es básicamente un truco para trabajar menos. Sí. ¿Cuándo usas un tipo de gráfico? ¿De líneas o uno de barras? Bueno, eso ya depende pues de lo que ustedes sientan que expresa mejor, comunica mejor lo que ustedes quieren comunicar. No hay ninguna regla, ¿no? Es la que mejor expresa. Una cosa puede ser de barra, de pie, esto, lo que fuera, ¿no? Pero dependerá un poco de lo que quieren mostrar. Y hay algo que se puede mostrar de diferentes formas y siempre se entiende, ¿sí? La decisión es del autor. Sí, la decisión es del autor. Claro, sí, pero también se decía barras o líneas, ¿no? También. Sí, algo que, digamos, el lector entienda a la primera vista. Sí. En el caso de que, digamos, no solamente en el proyecto se incluyan gráficos como son los datos, sino de repente de fotos del proyecto se ha implementado, ¿cómo es la numeración? Ya no sean gráficos, fotos o capturas, digamos, de pantalla, en el caso específico del proyecto, ¿no? Capturas del sistema de cómo se hace el sistema de las gráficas. Mire, para el tema de redacción, digamos en los escritos, o una cosa o es o tabla, o lista, o gráfico. Sí, hay que aplicar gráfico. Entonces, gráfico 1, si quieres foto 1, no sé esto. Porque sí, por ahí tenía un escrito y le había puesto en el gráfico 1 está la pantalla tal, ¿no? Que serían pantallazos, digamos, ¿no? De lo que... Sí, entonces puedes ponerle gráfico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y también no se olviden de poner la fuente. Aquí inclusive la fuente que dice Ministerio de Energía y Minas podrían ustedes ser más precisos, ¿no? Y poner, no sé, tal estadística, ¿no? Pero con fuente sí. Como estamos utilizando doble columna, sí, los gráficos se hacen... Sí, se hacen chiquititos. ¿Pueden mandar al anexo? Mira, yo creo que... A ver, yo estaba por aquí teniendo un ejemplo de mejor trabajo y realmente el gráfico se hace bien pequeño. Por eso yo les decía, por eso es mejor que solo tengan la información mínima para que el gráfico también se vea bonito allí, ¿no? Ahora, se puede mandar al anexo si es que allí sirve, ¿no? Claro, ustedes son decisiones del redactor, porque si el gráfico realmente es importante para explicar algo, es mejor que esté en el cuerpo, porque ya el anexo a veces nadie va hasta el anexo. Sí, son chiquitos, sí. Perdón, pero podemos usar el gráfico abarcando las dos columnas y luego continuamos el texto en dos columnas. Yo pensaba algo así, pero yo estaba viendo que no, porque sí, yo pensaba hacer, en la primera clase yo le dije a algún alumno que eso podía hacer, que consultara, le dije, pero después he visto que el trabajo ganador del año pasado realmente tiene unos gráficos de geología y los ha puesto allí. Después yo he tratado de sacarlos de allí para poder mostrarlos en la pizarra, ¿no? Pero sí, así pequeñitos es. Por eso también les digo el tema de la información mínima necesaria para que se pueda leer, ¿no? Y también el otro problema es cuando tiene muchos años, ¿no es cierto? La línea gráfica se va bien extensa. De repente, no sé, nos puede obligar a usar, no sé, cada 2 años, ¿no? Buscar alguna manera que se vea clara, si no, ya tendrá que ser así nada más como salga, ¿no? Pero sí tienen que pensar en eso también para cuando quieran redactar la información. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Los gráficos deberían ayudarnos a presentar los resultados y sobre ello hacer las discusiones. ¿Es así?
o no? Bueno, el gráfico, a ver, ustedes tienen, digamos, algo que comunicar. Y entonces yo digo que digamos que la viscosidad es esto, crece bajo determinadas condiciones, tal como se aprecia en el gráfico 3.1, ¿no? Y ahí lo gráfico, ¿no? Entonces el gráfico sirve para ayudar a presentar algún resultado. Pero, y sobre él, o mejor dicho, al pie de él, su respectiva discusión. Sí, claro, se debe comentar el gráfico, porque no vale, a ver, no tiene ningún sentido poner muchos gráficos sin ninguna explicación para que el lector los entienda como pueda, ¿no? Es obligación del autor decirle, mira, en el gráfico 3, fíjate en este punto, en la línea media, ¿no? Que ahí se nota que en un punto al 50% la viscosidad es tal. Claro, y para luego de esa discusión de llegar a una conclusión en la siguiente parte, ¿no? Ya ya, pero eso ya sería la parte de conclusiones. Pero yo debo entender que hay una lógica en todo el paper, ¿no? No, sí, claro, como eso ya es libre, digamos, yo no le podría decir así sin saber de qué estamos hablando, no debería estar, o sea, eso ya va a depender de la fluidez que el texto deba tener para que el lector vaya entendiendo, ¿no? Sí, también puede ser, sí, eso es abierto, sí. Pero, un segundito, perdón, ¿ahí hay una pregunta? Ahí es, para acá, sí. Sí. Pondría tabla. Sí, la numeración de las tablas es otra numeración. Es tabla 3.1, tu primera tabla. O sea, los gráficos 3.1 y puedes tener una tabla 3.1. Cuando quiero poner una lista también sería igual, ¿no? O lo pondría como tabla. Es tabla. Sí, yo te dije lista, pero es tabla. Es tablas y gráficos. Sí. Sí, a ver, sí. Que tengo es, por ejemplo, si en el caso vamos a usarlo en Cerro Verde, los datos de Cerro Verde en fuente, colocaríamos la fuente citando a la empresa minera, o elaboración propia colocaríamos. Dependiendo, si él ya has elaborado, si tú lo has elaborado es por elaboración propia, si él ha elaborado a otras personas puede ser. En ese punto, perdón. Acá la fuente puede ser que sea también adaptaciones de fuente, ¿no? Entonces pueden poner fuente tal, o otros pueden poner elaboración propia, otros pueden ser tomado y adaptado de tal, ¿no? También. Puede usarse. Perdón, ¿puede usarse? Puede usarse la palabra de la copia nota o necesariamente fuente. Nota. Claro, en el caso, por ejemplo, de una tabla, aducir lo que, en síntesis, lo que representa la misma, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de que sea algo propio. Sí. O sea, la copia nota, por ejemplo, representa los datos tomados a partir del estudio, no sé, etcétera. Porque fuente, en el caso de que sea histórico. Claro, la fuente es cuando es tal cual la han tomado del documento anterior, de otro documento, ¿no? Usted puede poner fuente tal, punto, o puede poner adaptado de tal cosa. Exacto. Sí, puede poner, sí. En el caso de que sea tomada de un trabajo anterior, o represente los datos de otro. En el caso de, por ejemplo, que sea propio, puede ser la copia nota. ¿Es factible? ¿Va dentro del contexto? Bueno, no sé, no he visto así, tendría que mirarlo, pero digamos, todas estas variaciones pueden ser aceptables. Claro. Sí, ahí hay otra pregunta. Bueno, en nuestro caso, como empresa, no podemos poner versión propia, porque trabajamos por una empresa y todo lo que producimos es legalmente de propiedad de dicha empresa, ¿no? En nuestro caso. Entonces, tiene que ir como referencia Estado del Perú, ¿no? En este caso. Claro, fuente Sao del Perú. Sí, no podemos poner fuente propia, porque nosotros trabajamos para una empresa y legalmente producimos para la empresa, sea intelectual o sea... La fuente sería... Tiene que ser la empresa, en nuestro caso, ¿no? Sí, sí, está muy bien. La empresa le está pagando su sueldo y todo eso, están viniendo, claro, ustedes están produciendo la información, pero digamos, la fuente toda esa es, digamos, porque hay toda esa infraestructura, ¿no?, para producir los materiales. Muy bien. Después, sobre la parte complementaria, quería comentarles que vamos a ver los anexos, apéndices, nomenclaturas, símbolos, que eso ya hemos comentado un poco. Y solamente me quiero detener aquí
Sí, adelante, una pregunta. Rápidamente, porque yo no he visto, no sé, me parece que no es tampoco de buen gusto poner elaboración propia. Se supone que lo que no se cita de esa manera en el trabajo se sobreentiende que es la elaboración del autor o de los autores. Sí, no, pero me refiero para los gráficos, o sea, no para todo, ¿no? Eventualmente puede haber un gráfico muy diferente, un modelo o algo. Si, digamos, ustedes están proponiendo algún modelo, pudiera ser que sea una contribución. Además también hay lo que es propiedad intelectual. Así trabajemos en una empresa, la propiedad intelectual no se traspasa a la empresa, ¿no? Eso también tiene que quedar claro. Ay, bueno, mira, esas son las leyes que hay, ¿no? Así que claro, sí, mira, pero si no, me parece interesante cada empresa tendrá sus políticas también. Si no voy a entrar en esa discusión porque sería muy interesante, pero nos estaríamos saliendo del objetivo que habíamos puesto en la página 1. Ok. Entonces, la bibliografía, método APA. Entonces, la APA es la American Psychological Association, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos. Por alguna razón, la manera en que ellos citan ha sido tiene un gran reconocimiento y la gente se adapta más a ¿no? Entonces, por ejemplo, básicamente lo que ellos dicen es que hay que poner el autor, paréntesis, el año y el título de la obra, ¿no? Y ahí le he puesto algunas variaciones típicas. Todo el dato es ficticio. Un señor Martínez J. en el 2010 publicó el libro Principios de Geología en Barcelona, editorial Alfa, ¿no? Entonces, y pongo este ejemplo porque podría ser, si no es Barcelona, ¿qué otra ciudad podría ser? Podría ser Madrid, Bilbao, Madrid, Bilbao, o puede ser Lima, Chiclayo, Trujillo, pero no puede ser Perú, España, ¿no? O sea, el lugar, el editorial es un lugar físico, no es un país. Solo quiero hacerles notar eso porque a veces en los libros también figuran el país, todo eso, ¿no? Pero, digamos, propiamente es la ciudad específica donde se ha editado el libro. No sé si en ese punto tienen alguna pregunta. Luego, en el segundo ejemplo, Martínez 2012, Tierras Raras, es revistas, minas y petróleo. ¿Qué significa todo lo que sigue? A ver, sí. 8, ¿qué cosa es el 8? 8 es el volumen, ¿no? La edición. Entonces las revistas empiezan con el año, el primero que se publica es el año 1, número 1, ¿no? Dependiendo un poco de la periodicidad con la que aparecen. Entonces el primer dígito es correspondiente, es el año 8 de su existencia de esa revista, ¿no? Y paréntesis 2 es la segunda edición del año. Entonces, digamos, sea febrero, si es que es mensual, o puede ser abril, ¿no? Es el número 2 del año en curso. Del octavo año es el número 2. Y luego está entre la página 100 y la página 102, ¿no? Esa es, digamos, la convención que se tiene con el tema de las citaciones de las revistas. Luego, el otro ejemplo final es que el constante avance de la innovación tecnológica en el sector minero, le he puesto allí, porque es esto una noticia de un blog de Gerens. Entonces allí está Gerens, blog, sector minero y tecnología. Eso es sacado del dato y ahí ustedes hacen clic y van a llegar al destino. Pero es importante, y cuando ustedes hagan sus búsquedas, apunten bien la fecha en la que han ido a ese sitio. Porque las páginas en internet cambian mucho, ¿no? Entonces de repente es una investigación que hicieron hace 5 años y ya yo hago clic a esa página y ya no existe. Entonces siempre es importante decir cuándo visitaron esa página. Hay otro verbo también ponen, en vez de visitado, pero más o menos da la idea, ¿no? De cuándo ustedes han podido encontrar esa información en la web, ¿no? Porque después alguien que tenga curiosidad de encontrar ese documento, si tiene idea del año, hay algunas páginas que guardan información de páginas que se descartan. ¿Sabían eso? ¿No? Entonces ahí podrían encontrarlo, ¿no? Entonces siempre se puede hacer un tracking, digamos, ¿no? De dónde está la información. Y luego, bueno, hay muchos otros casos especiales y hay muchos autores, si están en otra fuente, etcétera, y ahí les estoy dando la referencia de otros tipos específicos de materiales en los que ustedes pudieran estar interesados en citar, pero digamos, bajo los primeros que les he dado, esto cubre un amplio panorama, ¿no? De las cosas que queremos citar.
no sé si alguien me comentó más temprano el tema de las citas al pie de la página, me parece. En el texto, digamos, cuando estamos escribiendo, puede ser que citemos algún autor, sobre todo cuando estamos haciendo la investigación conceptual. Entonces diremos, según Márquez, paréntesis, ¿no? 1998, y el otro señor, paréntesis, tal año, se sabe que esto es tal cosa, ¿no? Y luego esos autores serán citados en la referencia, ¿no? Más abajo podrían poner este señor Márquez, tal obra, ¿no? Eso puede ir al pie de la página, y ya después en referencias también podría volverse a citar el señor, ¿no? Pero es cuando tenemos ya una precisión de un concepto específico en una determinada página. Yeah. A ver, podría ser a norma STM y ¿qué? Bueno, dependía. Podría ser que esté al pie de la página. Sí, podría ser STM sobre tal cosa. ¿No? Su compañero sugiere que fuera a la lista de términos. Sí, me parece que es una buena salida. Sí. Sí, al final. En el caso de las figuras, ¿el título de la figura tiene que estar igual como en gráfico o puede estar debajo? Perdón, gráfico o figura, es que es lo mismo, gráfico que figura. Es que en mi caso la figura lo muestra un mapa, por ejemplo, una información cartográfica. Ah, ya. Pero entonces, mira, si no le llamarás a todo figura, pues no sé. Ok. No, sería una salida. Ya. Que todo es tu figura. Sí, pero yo les diría, traten de simplificar esto. Si le ponen figura, claro, los libros ponen figura. Chequen si algún libro que ustedes tengan, ¿no? Para mirar. Figura puede ser también de repente para algunos una palabra más amplia. Una consulta. Sí. ¿Quién está preguntando, perdón? Aquí. Sí. ¿Qué ocurre cuando nosotros colocamos referencias? Es lo que se supone es lo que hemos usado como fuente de información, por ejemplo, fundamento en la experimentación, en nuestra investigación. Yo tengo una duda. ¿Qué ocurre si, como parte de la fuente, la información que se ha recogido fue a través de una entrevista? ¿Se puede referenciar eso? Sí. Interesante pregunta. Cuando ustedes vean en APA, también pueden hay citas de cómo citar las entrevistas. Pero tiene que pedirle permiso al señor que fue entrevistado para ver si le autoriza ponerlo. ¿No? Lo otro pueden ser documentos confidenciales, o pueden decir entrevista privada también. No, depende de cuán... porque digamos, si lo ponen allí, de repente alguien va a querer escuchar esa entrevista. Claro, porque yo tengo entendido que las referencias es eso, ¿no? O sea, yo leo un artículo de alguien y aparece tal tesis, doctoral, etcétera, artículo, y yo puedo buscar esa información, porque claro, esa es una referencia, pero una entrevista, ¿dónde la puedo buscar? Esa es mi duda, ¿no? Pueden haber documentos, miren, podemos poner en la bibliografía también documento inédito, porque no necesariamente todo está publicado, ¿no? Porque cuando se a veces, sobre todo investigación, pueden estar en una zona gris, digamos. Es lo que llaman literatura gris, ¿no? De aquella que se sabe en los círculos, pero eso no figura más allá. ¿Sí? Entonces podemos poner documento privado también. Ok, entonces vamos a hacer, digamos que ya terminamos esto, de redactar todo lo que hemos redactado, todo el cuerpo, las conclusiones, las recomendaciones, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a no hacer nada por un par de días, si podemos, o unas horas, y dejamos descansar el documento y descansamos nosotros. Y después vamos a regresar al documento con ojos de lector, con ojos nuevos, como si lo hubiera escrito una tercera persona, no yo. Vamos a tratar de tomar una distancia de nosotros, del documento aquel, para revisarlo. ¿Ok? Entonces vamos a revisar ahora. Entonces, por ejemplo, lo primero que podríamos revisar es el abstract o el resumen ejecutivo que habíamos estado comentando. Mirar
si brinda realmente un resumen de todos los hallazgos principales que hemos encontrado a lo largo de nuestro documento, porque una vez más les recuerdo, este documento tiene vida propia, ¿no? Y se puede ir a solo a una lista de abstracts, ¿no? Entonces debe estar ahí comprendido el 100% de lo que hemos querido decir. Porque también les recuerdo que en el informe solo existe lo que está escrito. Lo que no está escrito no lo puede suponer el lector, ¿no? Entonces debemos asegurarnos de redactar todo lo que el lector debe entender de nuestro ejercicio. Luego haremos una revisión, yo les decía, revisión del título del documento y ver consistencias con el desarrollo. Ajustar el título si es necesario. Por allí he visto de un título que me parece de repente demasiado extenso y le pedía preguntar al autor si de repente no es posible decir eso en un poco menos de palabras, porque tiene como cuatro líneas el título, no sé, me parece como demasiado. Entonces esto solo es un comentario, pero de repente ver consistencias en el desarrollo, hacer ajustes en el título. Y luego vamos a revisar el fondo, y en el fondo estoy hablando de la lógica, la consistencia y la coherencia, y revisar la forma, el estilo, la sintaxis, la ortografía, ¿no? Estas dos cosas que acá las estoy poniendo de manera separada, en el fondo son actividades que no se pueden como desligar completamente, pero en un momento daremos más énfasis al contenido y en otro, ¿no?, a los temas de la sintaxis, la ortografía, en la gestión de los tiempos, ¿no?, si todo está bien escrito. Y aquí conviene, una manera clara de hacerlo es leerlo en voz alta, ¿no? Porque entonces cuando uno lee en voz alta, tiene otro sonido, ustedes pueden ver la fluidez del texto, ¿no?, si la musicalidad, ¿no?, si la coherencia de las ideas, ¿no? Entonces eso también les va a ayudar a ir afinando el artículo. Y es bien importante este tema de la consistencia y la coherencia. Algunos... el título dice algo, el desarrollo dice algo y la conclusión va por otro lado, o de repente se entusiasmaron en cierto tema y ya el título no responde exactamente al contenido, ¿no? O las conclusiones fueron de la primera etapa y no las han actualizado, ¿no? Entonces tenemos que chequear todo eso. Eso sería principalmente corregir el fondo y la forma. Y los anexos, como les decía, es información para quienes tienen más interés, y también esto lo ponen allí. Ahora, es muy importante que el anexo no puede aparecer en el aire, ¿no? En alguna parte del texto principal deberían citar al anexo, ¿sí? No se olviden de hacer eso. Claro, entonces si quiere más información de esto, mire el anexo tal, ¿no? Porque si no, ¿qué cosa hace el anexo puesto allí? Entonces todo está como muy entretejido, ¿no?, entre cada una de las partes para que el documento realmente tenga consistencia, solidez. Se acabó. Ok. Entonces, ¿tienen allí una hojita, creo ustedes? Eso. Le pusimos a todos, ¿verdad? Tienen allí un ejemplo de tabla de contenido de... Si tienen allí si tienen dos hojitas. Una que es la encuesta que me gustaría, que necesitamos saber los resultados, la opinión de ustedes sobre el taller. Y también tienen un ejemplo, digamos, de tabla de contenido del trabajo ganador de la vez pasada. Ahí les he puesto el título y los grandes capítulos que tenía esa obra. Eso nos puede servir para poder conversar, o quienes tengan algún paper, el paper un poco avanzado, también los puedo revisar, como ya he revisado alguno en el intermedio. Quien desee, mi correo electrónico también está allí, fmiyaji@gerens.pe. Sí, adelante.
Sí. O sea, digamos, están haciendo aquí una consulta sobre lo que informó el doctor Cardoso. Digamos que con este taller esperamos que todos presenten informes de alta calidad, y luego el jurado va a revisar todo y va a decir que son como 81 trabajos, creo que dijo el doctor. 81, se han presentado 170 personas, bueno, 370 trabajos en general, de los cuales han sido elegidos 170, que son uno de los... Ustedes están entre los 170, ¿no? De estos van a ser 81 que van a exponer en el programa, porque son los espacios que hay, y luego van a haber otros 80 o 90 que van a estar en lo que el ingeniero ha llamado pósters, que son unas secciones en las que gráficamente se va a presentar los resultados, pero están con otra composición diferente, digamos, dentro de las conferencias mismas, ¿no? Y tanto lo uno como lo otro deben tener gran calidad, y lo que se va a esperar es que, como acá tenemos 7 u 8 áreas del conocimiento en tecnología e innovación, que son economía minera, geología aplicada, gestión ambiental, social, investigación y tecnología minera, operaciones mineras y procesamiento, de todo eso haya muestras en las conferencias, ¿no? Entonces, de repente hay áreas más grandes que digamos, varios trabajos tienen que, competir, digamos, de alguna manera para estar en la conferencia, pero también pueden estar en los pósters, ¿no? Y después habrá alguna capacitación adicional para quienes vayan a dar las conferencias propiamente. ¿En ese punto hay alguna pregunta? Sí. Y entonces completen las encuestas, y también les puedo dar la información a los quienes me han dado material para leer. Fin, a ver, ya que hemos terminado, y voy a leer alguna de esas cosas. Miren, por ejemplo, ¿qué les parece la parte de la izquierda y cómo lo dirían ustedes mejor? Claro, tiene que ser impersonal, y entonces en ese artículo se tratará, ¿sí? Pero ya digamos que se tratará. ¿Qué más? ¿Ese es el único defecto que tiene ese ejemplo? Entonces ustedes dirían, ¿en este artículo qué? ¿Se explicará? ¿No? Se explicará, puede ser directamente la importancia, ¿no? Se explicará la importancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me refiero con...? Son las palabras que están en castellano bien, solo que pueden resultar inútiles, ¿no? Porque no suman a la discusión. Entonces será, en ese artículo se explicará la importancia de tal cosa. Economía de palabras. Otro ejemplo. La capacidad de este equipo es de 300 toneladas. La capacidad de este equipo estaría bien. ¿Qué le sumaríamos? ¿Qué le restaríamos? Ya, claro, faltaría decir qué equipo, y si son 300 toneladas digamos, de almacenamiento, okay, o si puede ser un caudal de repente, o son 300 toneladas que por día, por hora, por turno, ¿no? Por año, no sé, ¿no? Entonces, tratar de pensar esto, si la unidad que estamos dando es completa, porque cuando conversamos entre ingenieros, ¿no? De repente tienen sus propias claves y ya todo el mundo sabe, ¿no? Que 3 cubos, no sé qué hablan, ¿no? Entonces son 3 metros cúbicos, parece, ¿no? Entonces ¿no? Cuidado con las unidades, ¿no? Porque uno no sabe si están hablando de cada día o de todo el año, si están en finos o no están finos, ¿no? Entonces, esto de acá. Ya, les había dicho que habíamos terminado, pero acá tenía algunos ejemplos. No brindar información de contexto, ¿no? El ejemplo que ya les puse, el ejemplo de la celda P80, ¿no? Que no sabemos qué tipo de equipo es, en qué mina estamos, de qué estamos hablando. Entonces, siempre dar el contexto. Me están haciendo algunos experimentos, pero no sabemos dónde, en qué lugar. Puede ser que no sea necesario, ¿no? Pero solo lo piensen si es que
es importante decir que están haciéndolo en determinada empresa, ¿no? Porque si no lo dicen, no va a salir y nadie se va a enterar, ¿no? También no sería explícito algunos supuestos. Por ejemplo, podemos decir, en la mina ABC el problema de acarreo es tal. Y he visto yo informes, algunos, que han descrito muchos problemas, pero yo me preguntaba, ¿y esta mina de qué cosa es? ¿Será de oro? ¿Será de cobre? ¿Polimetálico? O sea, porque algunos asumen que ya todos saben que la empresa X se dedica a cierto tipo de minería, pero fuera de nosotros, ¿quién lo sabe? Sí. La pregunta va en cuanto a cuando se ha hecho un estudio para alguna empresa, tenemos lo que es la confidencialidad. Sí. Entonces ahí simplemente se explicaría el tipo de empresa, sí, pero no exactamente. Claro, no le van a decir, claro, tienen que decir la información mínima para que sea entendible, ¿no? Sí, yo entiendo el tema de confidencialidad, ¿no? Sí, en todo caso será lo que sea relevante. Si de repente el tipo de metal no lo es, habrá otra característica que podamos decir. Si tampoco pueden decir eso, no lo digan. Entonces, pero en todo caso quiero que sepan que esto es importante pensar, ¿no? En qué cosa es esto. Y luego también presentar una cifra aislada no da muchas luces al usuario, al lector, ¿no? Cuando nos dicen que he subido 5 kilos, pero no sé, si estoy en 200 kilos, 5 kilos no me hacen nada, pero si estaba en 40, 5 kilos es un montón, ¿no? Entonces, el caudal del río subió a 60 metros cúbicos por segundo. ¿Eso es mucho o eso es poco? ¿No? Entonces, también cuando ustedes estén sobre todo cuando estén haciendo sus experimentos, cuando hablan de la variabilidad, ¿no? De cuánto a cuánto estamos hablando, ¿no? Para también, digamos, ver el valor relativo y ver el valor absoluto, ¿no? También puede dar alguna mejor pista al lector. ¿Tienes todo lo que tengo? No sé si tienen más preguntas. Ya, esos salieron de los detalles anteriores. Bueno, nos podemos retirar, pero quienes quieran que les termine de revisar, ahora se los reviso los informes. Muchas gracias por su atención y muchos éxitos. Ya falta poquito nada más para poder entregar la información. Gracias.